Buenas tardes, viernes 29 de marzo del 2024. Una reflexión o idea basado en la noticia de submarinos que se crean en Brasil, Sudamérica, una Sudamérica que está en llamas y donde no se le da prioridad, por ejemplo, un ejército, a unidades especiales, para que hagan un rastrillo en el Amazonas, donde existen, por ejemplo, en más de un año, 72.000 focos de incendio, pero que también responde a un modelo económico de utilización, una sobreexplotación de recursos hídricos, un aumento progresivo de áreas de cultivo, de siembra y cosecha. Entonces, las prioridades de los políticos, de los que representan al pueblo, y tienen que darle sostenibilidad a un modelo donde se recibieron tierras, verdaderos vergeles, y no existe una justificación de un Egipto de tener que alternar o convivir en un desierto y adaptar y utilizar el cerebro y una administración, y donde se le da prioridad a un submarino. ¿Qué rol cumple un submarino? ¿Cuánto sale un submarino? El factor tecnológico. Entonces pienso en una Antártica, pienso en un estrecho de Magallanes o algo más, una proyección hacia un conflicto que no tiene que no tiene un interés real con los ciudadanos y con los intereses del ciudadano y con los políticos que fueron elegidos eh, para velar por el interés de los ciudadanos. Entonces, submarinos que se demoran cuánto, 2, 3 años en una planta de producción, puede entrar una parálisis, el proceso de capacitación, capacidad de adquirir un nuevo modus operandi. Entonces, lo que presento a continuación son herramientas a bajo costo que podrían aplicarse a nivel del Cono Sur, que tenemos una mentalidad más fría, pero también que existe un concepto de movimientos migratorios que alteran el pensamiento del local, que lleva una vida más tranquila, a diferencia de movimientos de administración y de desconcentración de una zona central para generar nuevas poblaciones en zonas de soberanía o conceptos de protección ecológica. Pero claramente existe el juramento a la bandera y también una historia de 100 años que son más que 30 años. Entonces presento a continuación una foto que iré compartiendo en un video de post edición, donde por ejemplo usted puede recurrir a un conocimiento de un AliExpress, una antena de repetidora o de emisión de una onda 2G, 3G, 4G, 5G, etcétera, en un precio a bajo costo, pero de unos 200, 300 dólares. Pero a la vez tiene un Alibaba, alibaba.com, donde tiene el mismo producto o puede ver un valor diferenciado con FOB o alguna otra alteración en cuanto a un impuesto, pero usted puede entrar en contacto con la planta que lo desarrolla. Entonces le hace una sugerencia como un comprador, como el dueño de una marca nacional que tiene 90% de producto extranjero y solamente tiene una marca externa como un Kioto o alguna otra marca, una marca definida a nivel local o conocida, pero que los componentes son extranjeros. Entonces usted como cliente le dice, ¿sabe qué? Necesito una antena de una antena, por ejemplo, 4 a 5G, pero no quiero que trabaje a la escala de 1.64, que es la escala estándar a nivel mundial,
quiero que trabaje una escala en proyección, en aumento a 1.18. Entonces los tiempos para producir ese tipo de implemento, claramente el valor del costo de producción va a ser superior. Pero claramente China es un país que sabe producir tecnología y donde muchas veces el cliente le dice, ¿sabe qué? Es decir, el constructor, no puedo llegar a ese precio, tengo que trabajar con algún tipo de material de baja calidad o compensar un material que tiene una durabilidad superior por un inferior. Entonces claramente usted le dice, tómese su tiempo, va a ser más de un producto, envíe como prioridad 3 y después 4 más, etcétera, etcétera. Entonces, tengo otro concepto, el, el, el factor del mar, el factor del mar. Tenemos pesqueros asiáticos, en su mayoría chinos, que van de un Pacífico, un Atlántico, de una Galápagos a un Perú, a un Chile de manera transitoria, eso es lo que dice la autoridad marítima, que llega a alta mar, altura de Caleta Olivia quizás o Puerto Madryn, y por lo que dice el mapa también va hacia Brasil y un poco más hacia el norte. Entonces también tenemos la posibilidad de comprar, o alguien tiene la posibilidad de comprar pesqueros, o los pesqueros que fueron requisados, o puede ser en el Asia Sur, donde existe un movimiento también de países limítrofes a China que pueden tener un mismo diseño de casco. Entonces tenemos un ejemplo de la casi guerra del Beagle, donde existe clonación de números de aviones de abastecimiento como un Hércules, y podemos generar ante tanto movimiento chino de pesqueros o asiáticos que se mezclan y no se sabe si actúan en un conjunto o no actúan en conjunto, donde existen denuncias que algunas veces están abandonados. Entonces perfectamente se puede recurrir a tácticas de la Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra, no, Segunda Guerra Mundial me parece que eran, donde se estudia el idioma chino que comparto a continuación, y se empieza a emitir más de una señal en canales antiguos como un UHF, VHF. Entonces mientras se mueven por el Océano Pacífico o del Pacífico al Atlántico y comparten una suerte de rebaño, o se anexan, se va generando una tradición, el lenguaje, donde el aspecto facial puede tener algo de aymara o andino o alguna otra etnia que responda a esos rasgos asiáticos. Entonces se puede hablar en jin, cantonés, bu, mandarín, en hakka, en gang, y se va avanzando generando el mismo patrón de movimiento con alguna bandera que al día de hoy no existe una fiscalización si es en alta mar. Entonces existe el concepto de una melodía de Silverhawk que puede trabajar con esta antena o antenas que presentan una escala superior y que también pueden trabajar con un tipo de energía más constante o más dura, variables energéticas más potentes para un emisor más potente. Entonces existe también la variable de las cámaras de los celulares, donde podemos tener trabajando en conjunto tres emisores de 1.24 con dos de 1.43 a escala. Entonces la emisión de una señal de una melodía de Silverhawk que responde a los sonidos que comparto a continuación, que puede producir en la defensa de una soberanía,
en la defensa de una soberanía, en cascos de acero antiguo, en la electrónica de pesqueros, de submarinos, que no tienen por qué responder a los intereses de un nacional, que ve cómo transitan, cómo entran, cómo generan un cambio de mentalidad, cómo generan un cambio de mentalidad en los locales, culturalmente, en costumbres de música, de ritmos, en tipos de comercio, informalidad, tipo de eh, una religión e ideología que es mezclado con ritmos, que decir, con cultura, una mezcla espiritual de más de una vertiente, pero con un sello que responde a algo que no es propiamente original de otra zona geográfica, sino que es una adaptación y que es contra un fin comercial en el fondo, donde quien muestra la parte bonita de la fe vive completamente diferente a quien financia. Entonces, que lo financia todos los meses. Entonces es algo de seguridad del Estado y a bajo costo, donde una guitarra, un sonido diferente o un acople de un micrófono con un parlante y que se va generando en una señal que puede trabajar a más watt, a más volt, porque no, a más volt también, es una variable distinta y con otro tipo de filamento, en vez de 0,5 milímetros, 2 o 3 centímetros de grosor y con una mayor energía. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Un sistema de energía que es abastecido por un motor diésel con una caja diferente, con una transmisión y con un sistema de torque que se va generando en un alternador, en algún sistema de motor cobre magneto, un tipo de energía superior y constante, no en batería, sino en energía viva, energía en proceso, como una represa Hoover. Entonces ahí aparece una melodía que hace un sonido diferente, con una energía viva. Y como mostré en el, ese tipo de micrófono espía, que en vez de tener un micrófono tiene un proyector de un 3G, 4G, 5G, que si medimos la velocidad de transferencia por una escala y una proyección de energía más rápida o superior, ya no sería 4 o 5G, podría ser 20 o 30G y sería una emisión, no sé, bueno, no sé las variables, seguramente va a cambiar el flujo, ya no va a actuar en un rango definido, sino que va a ser una proyección superior, pero que va a tener que ser recibida por ejemplo, componentes que manejan arsenal nuclear, aparatos de espionaje, micrófonos, infrarrojos, sistemas de purificación de agua, sistemas de flotación, etcétera, etcétera. Entonces el trabajo de 2 o 3 años, 4 años, donde como vecino que respira, que depende de una cordillera de los Andes, donde tengo vecinos en altura, como los Aymará, que tienen una concepción ecológica, no de samba ni fiesta, siguen con su vida tranquila. Digo, la prioridad siempre va a ser cuidar el agua, cuidar el hielo, cuidar los bosques. Y cuando uno ve más de 72.000 incendios y no existe, y existe un recurso para trabajar en el mar y no en la tierra, con una central lógica de inteligencia local, más que depender de una Mossad o de una Mossad que yo no sé cuál es su interés, en cumplir un apocalipsis o en generar el pueblo elegido. Pero yo siendo chileno, patagón, mi prioridad siempre va a ser que mis vecinos estén bien en América, en una América que derramó mucha sangre para escapar de, por ejemplo, reyes y una concepción de democracia, pero una democracia que si la vemos en su esencia es griega y no es de un emperador de la democracia como una Francia. Entonces, para alguien libre, que cree en la ciencia y en la filosofía
que es la belleza de pensar, que desarrolla una tecnología para no caer en un dogma de una Mossad o pueblo elegido. Me quedo con la ciencia y la filosofía de cuidar la ecología, aprendiendo de los originarios y de sus deidades que son ecológicos y que se duchan o se lavan el tiempo correcto porque quizás no tienen acciones cotidianas que hacen que se laven 2 o 3, 4 o 5 o 6 veces al día por algún tipo de enfermedad o algo que va con su cultura de consumo, y donde en vez de vivir con el concepto de administrar y mejorar el trabajo en tierra, ahora se proyectan al mar. Y no es a la parte superficial, sino irse a esconderse bajo las olas, en submarinos. ¿Para qué? Actuar de buena o mala fe. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Se despide atentamente desde la Patagonia René Ramón Poblete Arismendi.